Bueno, Celina, sabemos que el productor ejecutivo es Martin Scorsese. Sí. Quisiera saber cómo él se interesó por este proyecto. Okay. Bueno, yo lo conocí a él porque fui elegida para una beca que hace la Fundación Rolex, que es una beca que pone en relación a un maestro y a un discípulo de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces él me eligió, o sea, ellos me convocaron y él me eligió a mí como su discípula después de haber visto mis películas y de conocerme. Y en ese momento, cuando en el proceso de la beca él estaba filmando La Isla Siniestra, entonces yo viajé mucho a verlo y a ver cómo trabajaba y eso, y yo estaba escribiendo el guión de esta película. Entonces, bueno, fue como una instancia donde conversamos un montón sobre el guión, sobre los personajes, sobre la historia, sobre, diferentes cosas. Y cuando terminó la beca y terminé de hacer el guión, había sido como todo muy, muy orgánico y él me ofreció ser productor ejecutivo de la película como una manera de continuar con ese proceso de trabajo y de terminar eso que de alguna manera veníamos trabajando juntos, ¿no? Y obviamente eso ayudó mucho a conseguir la financiación total de la película, ¿no? ¿Que fue grabada toda en Concepción del Uruguay o en otro? No, fue grabada íntegramente en Concepción del Uruguay, sí. ¿Y los actores son naturales? Algunos son actores naturales, es una mezcla el elenco, hay actores de Buenos Aires, el actor principal es un joven músico de Paraná, y el resto de los actores son de Concepción. Algunos tenían experiencia, la gran mayoría no. Son naturales. Naturales. ¿De dónde nace la historia? Y me pasó que por un lado yo quería escribir alguna historia con un personaje adolescente, digamos con un protagonista adolescente, venía ya trabajando bastante con niños y me pasó durante unos años que escuché bastante sobre casos de familias paralelas, digamos, situaciones de hombres especialmente que mantenían vidas paralelas, digamos, ¿no? Acá en Entre Ríos y en Buenos Aires también escuché. Entonces, a partir de eso empecé como a desarrollar esta trama con el personaje principal del adolescente, de alguna manera como queriendo contar, cómo se vive y cómo se crece en ese contexto tan particular, ¿no? Y enfocada justamente en la segunda familia, ¿no? En qué implica ocupar ese lugar, ¿no? Y así fue como se fue dando la trama, que es básicamente la historia de esa relación entre padre e hijo en ese contexto, con un padre que por un lado no lo termina de reconocer del todo, pero a la vez también le exige muchas cosas. Entonces en ese tironeo es donde va creciendo la tensión del personaje, ¿no? ¿Por qué aquí en Concepción y no en otro Y lugar? sabíamos que yo quería filmar en Entre Ríos, digamos, era una película que tenía que transcurrir en alguna ciudad de provincia. Yo soy entrerriana, soy paranaense, entonces tengo como una natural afinidad por estos escenarios, digamos. Y entonces hicimos una búsqueda bastante amplia por varios lugares de la provincia y de alguna manera Concepción, por un lado desde lo estético y desde el lugar de dirección, digamos, encontramos muy rápidamente todos los decorados que necesitábamos, ¿no? La escuela, el campo, el hospital, las casas, las calles, y también había una facilidad muy grande de producción que tenía que ver por un lado con gente que yo ya conocía de antes, que sentía que podían ser como esos pilares dentro de la ciudad, y por otro lado también una facilidad como en el acceso a Buenos Aires, ¿no? Y también conseguimos apoyo tanto de la provincia como de la municipalidad, y digamos, en ese marco fue que se fue consolidando la elección. ¿El rodaje de la película cuánto tiempo? 7 semanas. ¿Y la financiación? No, en la película es una coproducción entre Argentina, Alemania y Holanda. O sea, hay fondos argentinos, básicamente del INCA, del Instituto de Cine Argentino, y un productor alemán que se asoció con fondos alemanes y un productor holandés fondos de Holanda, que eso básicamente implicó que la gran parte de la postproducción, o sea, del trabajo de postproducción de imagen y de sonido, se hizo una en Alemania y otra en Holanda. Me enteré que estuvieron en el Festival de Cine de Berlín. Sí. Quisiera que me contaras. ¿Y de Cartagena? En Berlín estuvo buenísimo, obviamente. Estuvimos
pudimos llegar a estar en la competencia oficial, que es como la sección más importante del festival. Esto estuvo muy bueno para la película porque de alguna manera tuvo una repercusión y una visibilidad que diferente, digamos. Tuvimos prensa de todo el mundo y lo que estuvo más bueno fue sentir como gente por ahí de lugares súper diversos. Había periodistas de Rusia, Corea, bueno, toda Europa obviamente, pero para que te des una idea de la diversidad, que entendían la película y les gustaba mucho, digamos, o sea, no, como para poner en valor esta idea de que es una película, una historia, digamos, que puede trascender la coyuntura del lugar, ¿no? Y después, bueno, en Cartagena, era mi primera vez en el Festival de Cartagena. Mi película anterior ya había estado, pero yo no había podido ir, y me pareció un muy buen festival, digamos, la programación, el trato, la organización, la ciudad es hermosa, obviamente. Y ahí presentamos la película y ganamos un premio, el premio especial del jurado, el segundo premio de la competencia. Y también tuve una gran experiencia, que fue que me invitaron a dar una charla con Navas Kiarostami, que estaba ahí estaba en el festival. Lo habían invitado, estaba en realidad estuvo en Colombia haciendo unos talleres, y como estaba en Colombia le invitaron a que viniera al festival a hacer esta charla, y bueno, estuvo buenísimo porque conversamos un montón sobre nuestras películas, mostramos fragmentos, hablamos de cine, compartimos ese momento. Es alguien que yo admiro mucho, así que fue muy bueno. Muchas gracias.